¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al webinar live Hackea tu declaración. Así que si hoy estás listo, ya estás en casa. Hoy no estamos en pijamas. Acuérdate que los jueves tenemos nuestro live de finanzas en pijamas. Pero hoy es una edición especial. Y es una edición especial porque nos estamos preparando para la declaración anual de las personas físicas que inician este próximo 1 de abril. Y así que antes de que podamos revisar cómo nos fue, y yo no sé qué experiencia has tenido antes acerca de, por ejemplo, si has tenido saldos a favor, sabes cómo se generan y qué más puedes aplicar y hacer para que el SAT te devuelva lo que te corresponde, pues este live es para ti. Hoy vamos a hablar también de las diferentes personas que pueden aplicar estos hacks, a quién sí le aplica, a quién no le aplica y casos reales de veamos cuánto o hasta cuánto es lo que puedes recuperar utilizando estas estrategias. Yo te cuento que la primera vez que yo descubrí que esto era una opción, yo trabajaba como godín y tenía un sueldo a lo mejor chiquito, pero yo decía, bueno, aunque mi tasa de ISR no es muy alta, yo sí quiero aplicar todas las estrategias al máximo de lo que pueda recuperar. En ese entonces ya había contratado mi primer crédito hipotecario y creo que fue una de las primeras cosas que descubrí que se podían deducir. O sea, que yo no sabía que habían estímulos fiscales que el gobierno mexicano pone para que tú te hagas una casa, protejas tu salud, ahorres para el retiro, mandes a tus hijos a una escuela privada. Y yo sé que si bien estas condiciones han cambiado a lo largo de los años y cada día nos las ponen un poquito más difíciles, ¿no? Antes era mucho más fácil hacerlo, pero eso no significa que sea imposible. Y por eso yo estoy convencida de que si tienes las herramientas y el conocimiento básico para utilizarlo, seguramente lo vas a aprovechar mucho mejor, aún con los candados que le han puesto, a que si en los años anteriores, por ejemplo, no estaban estos candados, pero tú no te enterabas de que podías hacerlo, pues el resultado era cero, no ibas a recuperar nada. Así que la idea de hoy y de todos estos lives que estamos haciendo y estos webinars es precisamente para que tú puedas tener este conocimiento y estas herramientas y no sea algo solo para unos cuantos. Que si bien, si nosotros revisamos las estadísticas en el SAT, las que publica la Secretaría de Hacienda, con los años sí ha venido viéndose un incremento de las personas que se enteran más, obviamente gracias a las redes sociales, como tú estás aquí el día de hoy. Gracias a eso, más personas saben que eso existe en la ley desde hace muchísimos años. De hecho, ahí el primer PPR nació por ahí del 2002 y fueron de los primeros estímulos que se dieron para que las personas pudieran tener algún incentivo para ahorrar. Y eso sí quiero ser muy clara. En el tema de finanzas personales, el que hagas las cosas bien y te devuelvan una parte de tus impuestos, evidentemente es una estrategia muy inteligente. Pero la razón principal por la que lo hacemos es porque conocemos el panorama general y más allá de este año fiscal sabemos que las pensiones no van a ser suficientes, que las afores están limitadas, aún con la reforma que se hizo en 2020, que de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero siempre hay esas estrategias, siempre hay estas opciones que podemos utilizar y hay que conocerlas a detalle. Así que te invito a que comencemos con el webinar y me gustaría preguntarte, si hoy el SAT te depositara 30,000 pesos porque hiciste bien tu estrategia, ¿en qué utilizarías ese dinero? Yo sé que hay múltiples respuestas. Hay personas que pensarían, bueno, tengo a lo mejor una deuda, un saldo que debo liquidar, o a lo mejor quiero empezar un fondo para mis hijos, o quiero reinvertirlo en mi fondo para el retiro,
o me quiero ir de viaje. Este año me lo quiero gastar y ya tengo planeado cómo voy a hacer mi ahorro del siguiente año, a lo mejor en diciembre, pensando en el aguinaldo, en algún bono, una caja de ahorro que cobres a lo largo del tiempo y que digas, este es para mí. Y en finanzas personales un poco es, todo esto tiene que tener cabida, ¿no? El disfrute, las obligaciones, el ahorro para el futuro. Hicimos desde principios de enero, en los lives de los jueves, un diagnóstico de cómo ir poniendo estas prioridades que debes tener primero para que todo lo demás de tu presupuesto esté libre, básicamente, y lo puedas disfrutar. Así que si pensamos que las devoluciones del SAT es algo extra que no estaba contemplado en tu pastel que repartiste al inicio del año, cuando asignaste los porcentajes de esto es para mis prioridades, esto no se puede tocar, esta parte es para mi ahorro y esta parte es para disfrutar, y ya eso está bien asignado, pues felicidades, tienes toda la libertad de ponerlo en el cajoncito que mejor disfrute te dé, ¿no? Sin embargo, algunas personas cuando hicieron este análisis a lo largo del año dijeron, bueno, no le había yo hecho espacio al ahorro, o estoy atrasado en mis metas de inversión, o la parte que quiero juntar, por ejemplo, para un bien inmueble en el futuro. Esos objetivos que asentamos al inicio probablemente necesitan fondos, ¿no? Así que al hacer esta estrategia también es una manera de decir, bueno, aquí tengo un ingreso adicional porque eso ya se lo había llevado el SAT y lo puedo utilizar para avanzar más rápido en los objetivos que pensé y que son importantes para mí. Así que me encantaría que reflexionaras eso, porque esto puede ser una realidad también para ti. O sea, para muchas personas, cuando hacen esto bien, pues ya solo están pensando en cómo van a aplicar esa devolución, si lo van a utilizar para irse a la Riviera, ¿no? O si de plano van a decir, por mi salud mental, necesito ponerme al día con este objetivo que yo tenía. Así que bueno, vamos a empezar a reflexionar acerca de eso porque es posible, ¿no? Y bueno, aquí también queremos hacer una reflexión de quiénes pueden hackear su declaración. Es decir, ¿quiénes son las personas que son sujetas de aplicar estas deducciones personales, ¿no? A veces no lo tenemos en cuenta, sobre todo si trabajamos y solamente hemos tenido nuestro perfil de sueldos y salarios, pero existen diferentes esquemas en las que las personas físicas, o sea, no las empresas, generamos nuestros ingresos, ¿no? Entonces vamos a pensar que la persona que trabaja como colaboradora en una empresa y solamente tiene el régimen de sueldos y salarios es una de las personas en las que el impuesto está mucho más alto. De hecho, aquí lo que hice es tratar de ponerte un ejemplo de 3 personas que tienen ingresos de 40,000 pesos al mes, ¿no? Ingresos en el sentido de es lo que generan en su flujo. Sin embargo, es distinto si lo hacen por sueldos y salarios, que sería el caso del primero, a si lo hacen, por ejemplo, como freelance o como persona física con actividad empresarial, porque ahí en ese caso su gasolina, su teléfono, sus gastos de oficina, es decir, hay gastos que están directamente relacionados al giro de su negocio que ellos pueden deducir, y entonces los impuestos se van a calcular únicamente sobre la utilidad que están generando, ¿no? Sí es cierto que algunos de esos gastos pueden ser incluso hasta cierto punto personales, ¿no? O sea, si yo tengo un negocio en el que necesito moverme en automóvil, probablemente deduzco toda la gasolina, pero no hago una separación de la gasolina personal y la gasolina del negocio. Es decir, todas las facturas entran allá. Y es ahí donde hay como una especie de subsidio, ¿no? De tu vida personal a la parte del negocio, y ahí donde pues bajas mucho el nivel del impuesto, ¿no? Porque entonces una persona que hace esto, pues a lo mejor le queda una utilidad de 20,000 pesos y sobre eso es que se calculan los impuestos que va a estar pagando, ¿no? Ahora, los reciclos.
El reciclo es una figura que nació en el sexenio anterior y que fue un incentivo como para que quienes no eran formales empezaran a probar la formalidad y fuera muy sencillo de hacer, ¿no? Es decir, no hay que hacer cálculos, no hay que facturar tus gastos porque no se deduce nada. El impuesto se paga únicamente por los ingresos generados y es un impuesto súper bajito, ¿no? Aproximadamente el 1.7% en la mayoría de los casos. Y entonces aquí el esquema es distinto porque si tú ganas 40,000 pesos, pues realmente solo pagas ahí como 500 pesos de impuesto al mes y es una chulada de figura, ¿no? Aquí estas personas que sí lograron estar en esta forma de obligación fiscal, pues realmente su estrategia es distinta. O sea, la estrategia no es para recuperar impuestos porque ni siquiera los han pagado, ¿no? Sino que aquí la estrategia es decir, bueno, si yo soy un profesionista independiente, ¿cómo le hago para darme mis propias prestaciones, tener esta seguridad que le otorgan, por ejemplo, a quien está como sueldos y salarios y que su empresa le da los servicios de seguro social, de prestaciones en general, la parte de incapacidad? Entonces, este esquema es lo que tendría que buscar, pero no necesariamente es una estrategia fiscal, porque su estrategia fiscal es el reciclo, o sea, es pagar pocos impuestos de entrada, ¿no? Lo que vamos a platicar, que es más importante para la figura de sueldos y salarios y para las personas que son personas físicas con actividad empresarial, es básicamente el cómo recupero parte de eso que ya se llevaron, aunque hay quienes ya se llevaron mucho más y hay quienes tienen una carga fiscal un poco más baja y aún así la pueden hacer más eficiente utilizando estas estrategias de seguro de gastos médicos, planes personales de retiro, que vamos a ver a detalle que tenemos que aplicar, ¿no? Y bueno, si eres sueldos y salarios, pues sí, o sea, si tú observas este esquema, básicamente trabajas para pagarle 2-3 meses de tu salario al año en impuestos, ¿no? Dependiendo de tu nivel de ingresos. Porque el ISR es un impuesto que es, digamos, escala, ¿no? Es decir, las personas hasta cierto nivel de ingreso tienen una tasa bajita, pero conforme vas subiendo en la escalera, esa tasa sube muchísimo más, ¿no? Si estás en el tope, pues es el 35% de lo que tú generas, lo que se queda ahí, ¿no? Entonces, aplicar al máximo estas estrategias funciona mejor y le devuelve más recursos a quien más le quitan, ¿no? O sea, tiene una lógica de ese sentido. Ahora, ¿a quiénes les urge hackear su declaración? Y lo que platicábamos, no todas las personas están en la misma circunstancia de urgencia. Entonces, estamos a marzo del 2026. En una semana va a empezar las declaraciones de personas físicas 2025, ¿no? Si es la primera vez que tú realizas tu declaración, y lo vas a hacer por tu cuenta porque avisaste a tu empresa que no la hiciera por ti. Y aquí vamos a distinguir dos casos. Hay veces que la persona tiene la opción de hacerla, pero no la obligación de hacerla. Si ganas menos de 400,000 pesos al año, no tienes la obligación de hacer tu declaración, pero sí tienes el derecho, y es lo que siempre se los recuerdo de una manera de, a ver, no le tengas miedo a ejercer ese derecho, únicamente avisa a tu empresa que tú vas a hacer tu declaración por ti misma para que puedas entrar a la página del SAT y revisar que se apliquen tus deducciones personales. De otra manera, si tu empresa te hace tu declaración en automático, ellos van a asumir que ya te retuvieron los impuestos correspondientes a tu nivel de ingreso y que no tienes ninguna deducción personal para aplicar, porque pues tu empresa no está para revisarte tus gastos personales. Tu empresa pues tiene un contrato de trabajo contigo
por el cual te paga, pero no va a ir a revisar tus gastos personales. Y hoy vamos a hablar justamente de deducciones personales, no de las del negocio, sino únicamente las que el gobierno clasifica como gastos personales y que son susceptibles de deducirse, ¿no? Entonces, en ese caso, las personas asalariadas que van a hacer esta primera declaración, pues se van a dar cuenta de que van a entrar y van a tener un simulador. De hecho, ya está habilitado el visor de deducciones personales. Si tú tienes duda de qué tanto lograste el año pasado facturar bien, porque tiene que estar a tu nombre, tener el uso correcto del CFDI, tiene que tener tu código postal, tu RFC bien, y en la mayor parte de los casos, de las cosas que se pueden deducir, te van a pedir un requisito de pago electrónico. Y es ahí donde les sugiero que además tengan su carpeta a la mano donde puedan ir como documentando justamente el medio de pago con el que hicieron. Entonces, si por ejemplo yo pagué mi consulta médica y me la facturó correctamente el doctor, entonces tengo allá honorarios médicos. Si se diera el caso y me dijeran, a ver, comprueba que hiciste el pago electrónico, seguramente está en un estado de cuenta de mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito. Entonces, ir a ubicar uno por uno dónde están esos estados de cuenta, donde se ven los pagos que van a contar como deducción, es algo que puedes adelantar desde hoy mismo. Entras al visor del SAT, entras a las deducciones personales y descargas un Excel. Entonces, ese Excel es el que te va a servir como de control para decir, a ver, esta fecha, este monto, este proveedor, este médico, mi seguro de gastos médicos, lo que sea que me estén contando. Y voy a ir palomeando si ya encontré el comprobante de ese pago electrónico. Y eso te lo digo porque en últimos años, de lo que hablábamos de ya lo están poniendo más difícil, a veces no te van a decir el 100 automático, te van a decir compruébame que ese pago fue electrónico. Lo cual a mí me parece solamente una estrategia para atrasar la entrega de las devoluciones, porque todos los pagos y todos los CFDI se timbran y tiene un método de pago ahí. O sea que si lo pagaste con tarjeta de crédito, en el CFDI dice pagado con tarjeta de crédito. Pero bueno, así que no nos vamos a dejar, vamos a irnos preparando para poder subsanar eso, porque te va a llevar un ratito, ¿no? A lo mejor va a ser un día completo que te vas a tener que dar un chapuzón a los datos del SAT, bajar tu Excel y luego ir revisando en tu banca en línea dónde están esos estados de cuenta. Si fuiste muy organizado el año pasado y guardaste esas carpetas, pues va a ser mucho más fácil. Si no fuiste tan organizado, pues a lo mejor tienes que ir a tu banco a solicitar los estados de cuenta que no descargaste y que ya no te permite tu portal hacerlo, ¿no? Esto varía un poquito entre un banco y otro de cuántos meses atrás te deja poder descargarlo. Pero créeme que vale la pena, ¿no? Entonces la estrategia la estamos aplicando al máximo. Y bueno, para algunas personas cuando se den cuenta del resultado de este año, pudiera ser que necesiten un bomberazo, es decir, una estrategia de emergencia, y esa la vamos a platicar un poquito más adelante. Pero bueno, aquí seguimos platicando de los perfiles. Es decir, el reciclo se relaja. Al reciclo pues no le va a urgir hacer ninguna estrategia mañana, porque en general paga muy poquito, está al día y va a ser muy sencillo su declaración anual, ¿no? Sin embargo, ¿qué si necesita el reciclo? Pues hacer una planeación estratégica de qué va a hacer con todo ese dinero que se está ahorrando por estar en ese esquema, ¿no? Hay personas que quisimos entrar a este esquema, pero no pudimos hacerlo porque también formamos parte de una persona moral y ese es un requisito. No puede ser parte de una persona moral para hacer reciclo. Entonces, quienes iniciaron su negocio, entraron en esta figura, felicidades, se están ahorrando mucho dinero, pagando un impuesto muy bajo. No pueden hacer deducciones, pero sí pueden planear
muy bien qué hacer con todo ese dinero que se están ahorrando mientras dure esa figura. Yo soy de la idea de que esa figura tiene tantos beneficios y están dejando de pagar tantos impuestos que cuando empiece una urgencia de más recaudación, esa figura probablemente cambie en sus condiciones o desaparezca. Así que quienes están ahí, felicidades, aprovéchenlo. No sabemos cuánto va a durar, ¿no? Las personas que no estamos en ese régimen, pero que estamos como persona física o como por honorarios, si bien no es urgente, porque nosotros hacemos una declaración mensual, donde hacemos un corte y ahí manejamos los gastos de nuestro negocio, la utilidad, también es importante porque lo puedes optimizar. Si tú, ahorita vamos a hablar del caso de un arquitecto que le trabaja a empresas y que le retiene a estas empresas el 10% como concepto de ISR. Si es cierto, 10% es bajo en relación a la persona que trabaja en una empresa y que si tiene un sueldo muy alto le están reteniendo el 35%. Pero aún de ese 10% o que lo que le pueda ir dando a pagar a lo largo de los meses por la utilidad obtenida, de todas maneras tiene el derecho y puede aplicar la estrategia para disminuir esa carga fiscal. Es decir, la puede optimizar, pero a lo mejor no le urge tanto porque está bastante controlado el pago o el nivel de impuesto que está teniendo, ¿no? Ahora, si tú estás únicamente como sueldos y salarios, tu ingreso es completito, pasa, por ejemplo, por el IMSS, ¿no? Que eso es algo que sabemos que de repente puede pasar, que no pase por completo por ahí, pero sí, y trabajas en una empresa grande, en una empresa formal, lo más seguro es que todo cuenta y todo sube en esa escalera y por tanto tienes una tasa bastante alta. Entonces a ti, si te urge hacer la optimización para este año y para el siguiente, ¿no? Podemos trabajar con ambos casos. Ahora, ¿cuál es el caso más urgente de todos? Hay personas que tienen un esquema combinado. Es decir, trabajan en dos lugares, es decir, tienen sueldos y salarios en un lugar, sueldos y salarios en otro lugar, y a lo mejor también facturan honorarios, proyectos o a lo mejor consulta de forma individual, y eso lo veo mucho en el sector de profesionales de salud, ¿no? Que trabajan en dos instituciones y además tienen una consulta privada y es ahí donde el ingreso se acumula y este es un caso especial. Entonces, como este es el caso más urgente, vamos a empezar con ese. Entonces, imagínense el caso de Carlos. El caso de Carlos es interesante porque obviamente es un nombre ficticio, pero es un caso real. Tiene 38 años, es médico, trabaja en dos instituciones, tiene un consultorio privado y los ingresos pues son por todas partes, ¿no? O sea, es por uno, por el otro. Aquí sucede un fenómeno interesante. Cada una de las instituciones donde las que trabaja Carlos no tienen la obligación de saber en qué otros lugares trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto y qué es lo que hace como su patrón una institución? Es ir a ver, bueno, esto es tu ingreso en esta institución, esto es lo que le corresponde en la tabla de ISR. Para que te hagamos tu retención, se lo paguemos al SAT y tú estés bien. Ahora, si trabajas en otra institución, esa segunda institución hace exactamente la misma operación. Tú ganas tanto, revisamos cuánto corresponde de ISR y te lo retenemos. Sin embargo, al hacer la declaración anual, que es la que vamos a hacer la próxima semana, el SAT lo que va a hacer es revisar. A ver, en esta obtuviste esto, en esta obtuviste esto. Y además facturaste todo esto y tuviste utilidad en tu consulta privada, ¿no? O en tus proyectos privados. De manera que todo junto es tu base gravable anual. Y resulta que esos escalones separados, 3 escalones separados, ahora se juntan y tú subes 3 escalones en la tabla de ISR. Y es ahí donde les da un susto, porque en abril lo que sucede en estos casos es que las retenciones que hizo cada uno
de los patrones no alcanza a pagar lo que realmente le corresponde. Entonces, digamos que esas retenciones fueron menores, te estuvieron quitando menos impuestos de los que te corresponden pagar por tu nivel de ingresos. Solamente que cada una de tus instituciones o en tu negocio individual no se combinaban y entonces en las mensuales no se hizo y entonces en la anual es cuando viene, dice el SAT, y págame, ¿no? Me debes ahorita 121,000 pesos, ¿cómo los quieres pagar? En 6 cómodas mensualidades, excelente, ¿no? Y te hacen un plan de pagos y 6 meses vas a estar pagando prácticamente 20,000 pesos al mes para compensar eso que no te retuvieron, pero que sí te correspondía pagar, ¿no? Pero hay muchas personas que no saben de dónde sale me va a dar a pagar y tienen toda la razón de tener miedo a su declaración, de decir, es que no sé cómo va a venir, ¿no? Porque no sabían cómo se generaba este saldo en contra. Y la idea es que tú, además de sí saber cómo se genera, tengas las herramientas para poder compensarlo, para poder hacer algo para contrarrestarlo. Entonces, ¿qué sí podemos hacer para contrarrestarlo? Bueno, pues ahí tenemos diferentes conceptos. Pues vamos a pensar que Carlos, en este caso, es soltero, no tiene hijos, no puede deducir colegiaturas, únicamente lo que tiene es ahorro y mucha capacidad de ahorro porque evidentemente tener 3 ingresos combinados, si uno se administra muchísimo mejor, pues hay capacidad de ahorro. Entonces, cuando hace y aplica los dos rubros que el SAT nos deja deducir, ambos son ahorros para el retiro, pero funcionan un poquito diferente. Uno está dedicado a llegar a los 65 y uno no tiene una edad, pero lo puedes deducir mientras trabajes y tengas esta etapa en la que estás generando muchísimos ingresos, ¿no? Que a lo mejor este ritmo de trabajo con 3 trabajos, ir de uno al otro, cirugías, no se va a poder mantener muchísimo tiempo, pero estos años en los que sí se está acumulando el ingreso, entonces puede ayudar a compensar. Cuando aplica estos 2 ahorros al máximo, lo que la ley le permite, porque en el 151, que son lo que comúnmente conocemos como PPRs, aunque se pueden combinar, aquí tenemos hasta el 10% del ingreso anual de la persona, sin embargo está topado. Si una persona, por ejemplo, tiene 2,5 millones de ingreso al año, pues tenemos, en teoría, 250,000 pesos, pero esto está topado y nos dicen 5 UMAS anuales. ¿Cuáles son esas 5 UMAS anuales? El año pasado fueron cerca de 206,000 pesos y este año, como la UMA refleja la inflación, sube un poquito, entonces tenemos 216,000 pesos como tope, ¿no? Las personas que ganen más de 2,160,000 pesos van a ver acotado este permiso de deducción, porque si ganas 3 millones, solo puedes deducir 216,000 pesos bajo este concepto, ¿no? Entonces, y aún así va a ser mejor que no hacerlo, ¿no? Aún así va a ser mejor porque muy pocas personas realmente llegan al tope del 10%, ¿no? Alguien que gana 600,000 pesos al año difícilmente se organiza para de inicio empezar a deducir 60,000. Sin embargo, mientras mejor organicemos nuestras finanzas personales, va a ser más posible utilizar al tope estos beneficios. En el caso de Carlos, que sí se pudo organizar por este flujo, por pocas obligaciones, pues entonces hace los 2 ahorros y al aplicar ambos juntos recupera 92,100 pesos de esos 121 que iba a tener que pagar. Entonces esa diferencia que todavía queda a pagar es mucho menor que la que iba a pagar antes y además la puede utilizar con otros conceptos, ¿no? Si Carlos, por ejemplo, dice, bueno, es momento también de empezar a construir mi patrimonio y quiere una hipoteca, pues esos intereses también son deducibles. Si tiene un programa de gastos médicos muy robusto, pues también es deducible. Y entonces a lo mejor esos 2 conceptos adicionales le ayudan a compensar todavía más y ya no tenga que pagar
nada, y mientras se está quedando con beneficios de 2 planes garantizados a cobrar en su retiro, que van a complementar su Afore, la seguridad de tener el servicio médico privado y estar construyendo su patrimonio a través de la adquisición de una casa, ¿no? Entonces, este es el caso como más urgente, porque hay una fecha límite para aplicar lo que se nos olvidó aplicar, y ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, bajándole un poquito a la urgencia, pero también súper importante, alguien que a lo mejor no tiene los trabajos, que lo que es la mayoría de las personas, tiene un solo trabajo de sueldos y salarios, pero tiene un sueldo relativamente alto, o sea, los que ya empiezan a tener tasas un poquito más fuertes. Y entonces vamos a pensar en Lupita, que tiene 40 años, es gerente general, y estos son sus ingresos mensuales, ¿no? Al final, Lupita, la empresa le da seguro de gastos médicos, entonces ella solo contrata una extensión para complementar eso que su empresa le da para toda su familia. También tiene allá algo de gastos de honorarios médicos, de las consultas de toda su familia. Usa lentes y los factura, y también tiene crédito hipotecario y utiliza esa carta de deducción de intereses. Tiene 2 hijos, Lupita, uno en primaria y uno en secundaria, y hay un monto específico que el SAT nos deja deducir para cada nivel escolar, para cada niño al año, ¿no? No es muchísimo, pero pues la verdad es que ayuda con todos los gastos que de todas maneras generan los niños, así que es bueno saber que un par de colegiaturas pueden ayudar a disminuir los impuestos. Y al final vemos este escenario. Este escenario es lo que nos dice, a ver, si tú no haces esta estrategia, lo que va a pasar es que sin planeación tú tienes ingresos para el SAT, aclaro, estos 810,000 es antes de impuestos, le van a retener por su empresa 176,000 pesos en el año, y así su tasa efectiva que va a pagar es de 21.8%, ¿no? Y esto hace que, bueno, ¿cómo le bajamos a esta parte? Si usa todas estas deducciones que acabamos de platicar, lo que va a hacer el SAT es volver a hacer el cálculo de esos impuestos, pero ahora sobre 697,500, que es su nuevo ingreso, ya aplicando las deducciones. Deducción significa restar. Entonces, esos son gastos que ya restamos de acuerdo a las reglas que nos aplica para cada uno. Y entonces 112,500 son el completo y la suma de todas las deducciones aplicadas, ¿no? De manera que se genera un nuevo impuesto estimado, decir, bueno, entonces ya no deberías haber pagado 176, debes haber pagado 142. Y la diferencia entre estos 2 escenarios es donde se genera su saldo a favor. Entonces Lupita recuperó 33,750 a raíz de haber aplicado esto y de conocer a detalle su estrategia, ¿no? Y ya su nueva tasa real de impuestos, o sea, si nosotros dividimos los 142,000 entre los 697, baja a 17.64, ¿no? Es una medida que más o menos vamos revisando para ver que esto bajó, ¿no? Y bueno, otro caso que a lo mejor no es tan urgente, vamos bajando como en el nivel de urgencia, pero sí es optimizable, es el caso de Diego, que tiene 32 años, es arquitecto y es independiente. Le trabaja proyectos a las empresas de la parte de diseño y su ingreso mensual es de 30,000 pesos, pero ese ingreso no es lo que factura, es lo que queda de utilidad en su negocio. Acordémonos que en esta figura el impuesto se paga por justamente la utilidad que generaste, ya descontando todos los gastos de operación, por ejemplo, de su despacho de arquitectura, ¿no? Entonces, aquí solo consideramos esa parte. Es una persona muy sana, no tiene consultas médicas que facture, su seguro de gastos médicos le cuesta como 12,000 pesos al año, tiene lentes y no tiene una casa, por tanto, no deduce crédito hipotecario. Entonces, aquí todavía tiene mucho espacio. Algo importante es que todo este conjunto de deducciones están topadas al 15%. En este caso, él tendría permitido máximo 54,000 pesos
pero con lo poquito que está haciendo alcanza a 14,500. Y es ahí donde te digo que son los candados que antes no existían. Ese tope del 15% es relativamente nuevo, ¿no? Hace algunos años podías deducir todo lo que quisieras, ¿no? O sea, no tenías ese límite del 15%. Pero ahorita sí, y entonces tenemos que observarlo cuando hacemos nuestro análisis de qué estamos haciendo y cuánto podemos hacer. Y bueno, lo que te contaba es que Diego no tiene hijos, así que no está contando ninguna colegiatura para las deducciones. Y sí empezó un ahorro pequeño para el retiro de 25,000 pesos al año, ¿no? Es decir, dijo, vamos a ponerle algo para ver cuánto puede hacer en mi estimado final, ¿no? Entonces, en su caso, que fíjate cómo sus ingresos realmente grabables son 360,000 pesos, porque ya aplicó todos los gastos de su negocio, solo estamos hablando de su utilidad. De todas maneras, hay un impuesto de 56,000 pesos en el año. A esto sí le aplica estas pequeñas deducciones que no están al máximo. Su nuevo escenario es, bueno, entonces solo me debes 48, te genera un saldo a favor de 8,437, ¿no? Que pues la verdad es que nadie te lo regala, y esa es una forma de que, aunque no es un escenario en el que tenga una tasa muy alta, porque partíamos del 15.8, de todos modos la logra bajar al 13.46. Y es por eso que digo que a todos les sirve en algún punto aplicar su estrategia. Solamente que a algunos les surge más que a otros, ¿no? Como los casos que vimos al inicio. Y bueno, esta plática se llamaba Hackea tu declaración. ¿Y cuál es el hack, no? La buena noticia es que, independientemente de cuál haya sido tu caso, si es altamente urgente o nada más quieres optimizar lo que pasó, hay una forma de viajar al pasado. Si tú dijiste, híjole, el año pasado debía empezar mi ahorro, o el año pasado debía haber contratado mi seguro de gastos médicos, o el año pasado debí, pero no hice, y ahorita que viene la declaración de 2025, que es la que realmente se va a presentar en abril, dices como que necesito algo más para que me devuelvan. Este es el hack. El artículo 185 nos puede ayudar a bajar el impuesto contra el año anterior. ¿Y por qué? Porque así tal cual lo dice la ley, dichas aportaciones que hagamos este tipo de planes pueden ser deducibles ya sea en el ejercicio en que se efectúen o en el inmediato anterior. Entonces esto es buenísimo para quienes apenas hoy se están familiarizando con esta estrategia y dijeron, no hice nada, estaban mal mis facturas, lo debía haber hecho antes del 31 de diciembre, pero hoy todavía se puede hacer. Si ahora, antes de presentar, tu declaración no la tienes que presentar el día primero, la puedes presentar incluso hasta el día 30 de abril, pero si antes de esa fecha le aportas a un plan que esté bajo este artículo, puedes decir, ¿sabes qué? Aplícamelo contra el año anterior, ¿no? Entonces, un plan de 10 años, a lo mejor pues ya utilizaste el beneficio fiscal de 1 y se van a quedar 9 más para manejarlos, ¿no? Hay una variedad enorme de planes en pesos, en dólares, con valores garantizados que pueden ayudarte a bajar estos impuestos y además ir creando este fondo que con el tiempo va a generar un rendimiento que pague los impuestos por ti, que no lo tengas que pagar tú hoy, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, quiero dejarte pues estos dos regalos, son las calculadoras. Yo sé que puede ser un tema complejo, recordar los límites del 15%, de cuántos los lentes, de hasta cuánto puedo ahorrar para el retiro, es difícil, yo sé. Sin embargo, he concentrado todo en estas dos herramientas. ¿Por qué son dos? Porque las tablas y los límites de cómo se cobra el impuesto cambian cada año. En la miscelánea fiscal se publica y esas reglas cambian. Entonces, lo que urge ver es cómo va a ser la 2025 y si todavía hay algo que puedas hacer. A los que les surja está la calculadora 2025. Y para quien no les surja tanto, pero quieran durante el año ir preparándose mejor
para que antes del cierre de 2026, ahora sí sea el año en que optimicen todas sus deducciones personales, está la calculadora 2026. Entonces les estoy dejando en comentarios, están los links de ambas, la pueden usar, hacer los ejercicios que quieran, simulaciones, a ver qué pasa si cambio de figura, qué pasa si baja mi ingreso, qué pasa si meto esta deducción. Todo lo puedes poner allá porque es una simulación, así que eso te permite ver escenarios. Y si cuando termines de hacer estas proyecciones todavía tienes duda, quieres saber qué más puedes hacer, ahí vas a tener un botón y te puedes agendar una videollamada conmigo de 20 minutitos donde revisamos a detalle tu caso y las alternativas de estrategias que pudieras aplicar. Así que me dio muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Acuérdense que la suerte está en sus manos. Es algo que ustedes sí pueden controlar, sí pueden aprender un poquito para hacer mejor, y ya quiero ver que les depositen su saldo a favor o que puedan compensar y no se lleven el susto del saldo a pagar. Así que muchas gracias, lo prometido es deuda. Fueron 40 minutos de información especializada y útil para ti y espero que puedas tomar acción. Nos vemos.